Antonio era director de escuela y estaba casado con la profesora Paloma, pero tenía una relación secreta con Rosalía, la madre de la estudiante Lola. Se vivía un drama familiar dentro de la escuela mientras nadie conocía la verdad. Hasta el día en que Paloma sospechó y siguió a Rosalía a la escuela. El Colegio San Gabriel de Bogotá era una institución respetada con 400 estudiantes, donde Antonio Mendoza llevaba 8 años como director. Con 45 años, cabello negro con entradas grises, barba cuidadosamente recortada, ojos marrones expresivos y 1.78 metros de estatura, Antonio tenía presencia natural de liderazgo que inspiraba respeto tanto en estudiantes como en padres. El Colegio San Gabriel de Bogotá era una institución respetada con 400 estudiantes, donde Antonio Mendoza llevaba 8 años como director. Con 45 años, cabello negro con entradas grises, barba cuidadosamente recortada, ojos marrones expresivos y 1.78 metros de estatura, Antonio tenía presencia natural de liderazgo que inspiraba respeto tanto en estudiantes como en padres. Estaba casado con Paloma Vázquez, profesora de matemáticas de 41 años, con cabello castaño hasta los hombros, ojos verdes cálidos, sonrisa genuina y complexión delgada que medía 1.65 metros. Paloma había trabajado en el mismo colegio durante 10 años, y era querida por su paciencia y dedicación con los estudiantes. La pareja parecía perfecta ante los ojos de toda la comunidad educativa. Vivían en una casa cómoda cerca del colegio. No tenían hijos propios, pero trataban a todos los estudiantes como si fueran de su familia, y representaban el ideal de estabilidad profesional y personal. Pero durante los últimos 6 meses, Antonio había estado viviendo una doble vida que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Todo comenzó durante una reunión de padres donde conoció a Rosalía Herrera, madre de Lola, una estudiante de 7 grado. Rosalía era una mujer de 39 años, divorciada, con cabello negro ondulado hasta la espalda, ojos marrones intensos, figura llamativa y una sonrisa seductora que medía 1.70 metros. Director Mendoza, le había dicho Rosalía después de la reunión, me gustaría hablar privadamente sobre el progreso académico de Lola. Esa primera conversación había durado 2 horas y se había extendido mucho más allá del rendimiento escolar de su hija. Rosalía trabajaba como enfermera en un hospital privado y criaba sola a Lola después de un divorcio difícil. Su ex-esposo prácticamente había desaparecido de sus vidas, dejándola con responsabilidades financieras y emocionales abrumadoras. Es difícil ser madre soltera, le había confesado a Antonio durante aquella primera conversación. A veces siento que Lola necesita una figura paterna fuerte en su vida. Antonio se había sentido inmediatamente atraído no solo por la belleza física de Rosalía, sino por su vulnerabilidad aparente y su dedicación como madre. Era algo completamente diferente a la estabilidad cómoda que tenía con Paloma. Lola es una niña inteligente, le respondió Antonio, manteniéndose profesional pero notando cómo Rosalía lo miraba con interés especial. Si necesita apoyo adicional, estoy aquí para ayudar. Las reuniones sobre el progreso académico de Lola se volvieron más frecuentes. Rosalía encontraba excusas para visitar la oficina de Antonio. Preguntas sobre actividades extracurriculares, dudas sobre tareas, solicitudes de citas para hablar sobre la adaptación social de su hija. Paloma inicialmente no prestó atención especial a estas visitas. Como profesora, entendía que algunos padres requerían más comunicación que otros, especialmente las madres solteras que se preocupaban extra por el bienestar de sus hijos. Esa señora Herrera viene mucho por aquí, comentó Paloma casualmente una tarde. ¿Lola tiene algún problema específico? Nada serio, respondió Antonio, sintiendo una punzada de culpa. Su madre es muy dedicada y quiere asegurarse de que Lola esté adaptándose bien desde el divorcio. El punto de no retorno llegó durante una tarde lluviosa en noviembre. Rosalía había llegado al colegio después del horario escolar para una cita programada sobre las calificaciones de Lola. Paloma se había ido temprano a una capacitación docente, y la mayoría del personal ya había partido. Director, creo que Lola está teniendo problemas emocionales en casa, dijo Rosalía, sentándose más cerca de lo usual al escritorio de Antonio. A veces llora por las noches y no me dice por qué. Antonio notó la proximidad física, el perfume sutil de Rosalía, la forma en que sus ojos se humedecían al hablar de su hija. La lluvia golpeaba las ventanas creando una atmósfera íntima en la oficina generalmente formal. Debe ser difícil para una niña de su edad procesar un divorcio, respondió Antonio, sintiendo una tensión inusual.
¿Has considerado terapia psicológica? Lo he pensado, pero es costoso, suspiró Rosalía. A veces siento que estoy fallando como madre. Sin pensarlo completamente, Antonio extendió su mano para consolar a Rosalía. Cuando ella la tomó y la apretó con gratitud, ambos sintieron una electricidad que no tenía nada que ver con el bienestar académico de Lola. No estás fallando, le dijo Antonio manteniendo su mano en la de ella más tiempo del apropiado. Eres una madre extraordinaria. Rosalía se acercó más, y por un momento que pareció eterno, se miraron fijamente. Luego, sin mediar palabras adicionales, se besaron. A partir de ese día, Antonio y Rosalía desarrollaron un sistema elaborado para verse sin despertar sospechas. Utilizaban el pretexto de reuniones educativas para encontrarse en la oficina de Antonio después del horario escolar. Antonio le daba a Rosalía una copia de su horario semanal, identificando los momentos cuando Paloma tenía reuniones, capacitaciones o actividades que la mantendrían ocupada. Rosalía llegaba al colegio aparentando ser una madre preocupada que necesitaba orientación adicional. Los encuentros siempre comenzaban con conversaciones sobre Lola, pero rápidamente derivaban hacia intimidad física y emocional. Antonio se había enamorado no solo del cuerpo de Rosalía, sino de la sensación de ser necesitado de una manera que Paloma, en su estabilidad matrimonial, ya no le proporcionaba. Con Paloma todo es rutina, le confesó Antonio a Rosalía durante uno de sus encuentros. Llevamos tantos años juntos que ya no hay sorpresas, no hay pasión. Con mi exesposo era igual, respondió Rosalía, acariciando el rostro de Antonio. Contigo me siento viva de nuevo. Para mantener las apariencias, Antonio ocasionalmente programaba reuniones legítimas con otros padres el mismo día que veía a Rosalía. Si alguien preguntaba, podía demostrar que había tenido múltiples citas parentales y que Rosalía era solo una de varias. En casa, Antonio intentaba mantener la normalidad con Paloma, pero los cambios en su comportamiento eran sutiles pero perceptibles. Llegaba a casa con más energía, prestaba más atención a su apariencia física, y había comenzado a usar una colonia nueva que Rosalía le había regalado. «Te ves muy bien últimamente», le comentó Paloma una noche mientras cenaban. ¿Has estado haciendo ejercicio? Un poco, mintió Antonio. Creo que el trabajo me está yendo bien este año. Me siento más motivado. Paloma sonrió, contenta de ver a su esposo aparentemente feliz y realizado profesionalmente. No tenía razón para sospechar que la motivación de Antonio venía de una fuente completamente diferente. Los fines de semana se habían vuelto complicados para Antonio. Rosalía trabajaba turnos de hospital, pero cuando tenía días libres, esperaba poder pasar tiempo con él. Antonio inventaba excusas para salir. Reuniones de directores, cursos de actualización, eventos educativos que requerían su presencia. Tienes muchas responsabilidades profesionales este año, observó Paloma. Espero que no te estés sobrecargando. Es temporal, respondía Antonio, sintiendo culpa pero incapaz de detener la relación que se había vuelto adictiva. Después de las evaluaciones anuales, todo se calmará. El primer indicio real de que algo estaba mal llegó cuando Paloma notó que Antonio conocía detalles inusuales sobre Lola Herrera, una estudiante que no estaba en ninguna de sus clases y con quien él no debería tener interacciones regulares. Durante una cena, Antonio mencionó casualmente que Lola había mejorado significativamente en matemáticas y que estaba considerando recomendarla para clases avanzadas. ¿Cómo sabes sobre su rendimiento en matemáticas?, preguntó Paloma con curiosidad genuina. Yo soy su profesora de matemáticas y no hemos discutido su progreso recientemente. Antonio se dio cuenta de su error inmediatamente. Había comentado algo que Rosalía le había contado durante uno de sus encuentros, no información que hubiera obtenido a través de canales oficiales. Revisé su expediente la semana pasada, improvisó rápidamente. Su madre había expresado preocupaciones sobre su adaptación académica después del divorcio. Paloma aceptó la explicación, pero una pequeña semilla de curiosidad había sido plantada. Comenzó a prestar más atención a las menciones que Antonio hacía sobre estudiantes específicos y sus familias. Sin formar sospechas concretas todavía, Paloma comenzó a observar más cuidadosamente las interacciones de Antonio en el colegio. Notó que Rosalía Herrera visitaba la oficina de dirección con frecuencia inusual, siempre al final del día cuando había menos personal presente. La señora Herrera vino otra vez hoy, le comentó a Antonio una tarde. ¿Lola está teniendo problemas?
Porque en mi clase está bien. Su madre es muy dedicada, respondió Antonio, tratando de sonar casual. Quiere asegurarse de que Lola tenga todas las oportunidades posibles. Paloma decidió observar más directamente. Comenzó a quedarse en el colegio un poco más tarde algunas tardes, aparentando tener trabajo extra por corregir, pero realmente monitoreando el tráfico hacia la oficina de Antonio. Durante estas observaciones, notó que Rosalía siempre llegaba cuando el colegio estaba prácticamente vacío, que sus visitas duraban mucho más que las reuniones típicas entre padres y director, y que tanto Antonio como Rosalía salían de estas reuniones con expresiones que parecían más personales que profesionales. La confirmación de sus peores sospechas llegó de manera completamente accidental. Paloma había olvidado su teléfono en el salón de clases y regresó al colegio cerca de las 7 de la noche para recuperarlo. Al acercarse a su aula, escuchó voces desde la oficina de Antonio. Reconoció inmediatamente la voz de su esposo, pero también la de Rosalía Herrera. Lo que la perturbó no fue la presencia de ambos, sino el tono íntimo de la conversación. «No puedo seguir mintiendo a Paloma», escuchó la voz de Antonio. «Lo sé, mi amor», respondió Rosalía. «Pero no podemos dejarlo ahora. Te necesito». Paloma sintió como el mundo se desplomaba bajo sus pies. Mi amor no era una expresión que se usara en reuniones profesionales entre directores y padres de familia. Con el corazón palpitando violentamente, se acercó más y miró a través de la pequeña ventana de vidrio esmerilado de la oficina. Las siluetas de Antonio y Rosalía estaban claramente en un abrazo íntimo. Paloma se alejó en silencio, tomó su teléfono de la clase, y se fue del colegio con la mente en blanco. Durante el trayecto a casa, la realidad de lo que había visto comenzó a procesar completamente. Su esposo de 12 años la estaba engañando con la madre de una de sus estudiantes. Esa noche, Paloma no durmió. Se quedó despierta hasta que Antonio llegó a casa cerca de las 8:30 de la noche, una hora más tarde de lo usual. ¿Dónde estabas?, le preguntó directamente. Reunión con padres que se extendió, respondió Antonio, evitando contacto visual. ¿Con qué padres específicamente? Antonio sintió la trampa, pero no tenía escape. Varios padres. Rosalía Herrera fue la última. ¿Y de qué hablaron durante 2 horas? La precisión de la pregunta alertó a Antonio. Paloma sabía más de lo que estaba admitiendo. Paloma, ¿hay algo específico que quieras preguntarme? Sí, respondió Paloma con voz firme pero quebrada. ¿Estás teniendo una aventura con Rosalía Herrera? El silencio de Antonio fue más revelador que cualquier confesión verbal. Paloma vio la culpa, el pánico y la resignación cruzar por el rostro de su esposo en cuestión de segundos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Paloma. 6 meses, admitió Antonio finalmente. La confesión de Antonio desencadenó una confrontación que duró hasta el amanecer. Paloma quería entender no solo la traición física, sino la emocional. ¿Cómo Antonio había podido mirarla a los ojos todos los días mientras mantenía una relación con otra mujer? ¿La amas?, preguntó Paloma. Antonio tardó demasiado en responder, lo cual fue respuesta suficiente. No sé qué siento, dijo finalmente. Contigo tengo estabilidad, historia. Pero ¿con ella? ¿Con ella qué? Me siento vivo de una manera que había olvidado. Esas palabras dolieron más que la traición física. Significaban que Antonio no solo había buscado sexo con otra mujer, sino una conexión emocional que ya no sentía en su matrimonio. Paloma se fue de la casa esa mañana y se quedó con su hermana. Llamó al colegio reportándose enferma, incapaz de enfrentar la idea de ver a Antonio o a Rosalía en el ambiente profesional donde la traición había ocurrido. La ausencia de Paloma del colegio no pasó desapercibida. Como profesora responsable, era inusual que faltara sin aviso previo. Antonio tuvo que inventar una historia sobre una emergencia familiar para explicar por qué su esposa no había venido a trabajar. Pero los rumores comenzaron a circular. El personal docente notó tensión entre la pareja. Estudiantes comentaron que la profesora Paloma parecía diferente cuando regresó días después, y algunos padres observaron interacciones extrañas durante eventos escolares. Rosalía, por su parte, no sabía que Paloma había descubierto la aventura. Continuó visitando el colegio como si nada hubiera cambiado,
sin darse cuenta de que ahora era vista con hostilidad silenciosa por la esposa del hombre con quien se había involucrado. Cuando Paloma regresó al trabajo 3 días después, la tensión en el ambiente escolar era palpable. Evitaba la oficina de Antonio, se comunicaba con él solo a través de emails profesionales y mantenía una distancia fría pero profesional. Durante la primera reunión de personal después del descubrimiento, Paloma y Antonio tuvieron que sentarse en la misma sala y aparentar normalidad ante sus colegas. La tensión era tan intensa que otros profesores notaron que algo estaba mal. Después de una semana de reflexión, Paloma tomó una decisión que sorprendió a Antonio. No iba a pelear por su matrimonio, pero tampoco iba a permitir que la situación continuara afectando el ambiente profesional del colegio. Antonio, le dijo durante una conversación privada en la oficina, voy a renunciar al colegio. No tienes que hacer eso, respondió Antonio, sintiendo culpa adicional. Podemos trabajar esto profesionalmente. No puedo ver tu cara todos los días sabiendo lo que hiciste. Y no puedo ver a esa mujer en los pasillos pretendiendo que no sé que se acuesta con mi esposo. Paloma había decidido que su dignidad personal era más importante que mantener un trabajo que amaba. Presentó su renuncia efectiva al final del semestre escolar. La noticia de que la profesora Paloma estaba dejando el colegio después de 10 años exitosos generó especulaciones entre padres y estudiantes. Oficialmente, Paloma citó nuevas oportunidades profesionales, pero los rumores sobre problemas matrimoniales comenzaron a circular. 2 semanas antes de que Paloma dejara oficialmente el colegio, decidió enfrentar directamente a Rosalía. La oportunidad llegó durante una reunión de padres donde Rosalía estaba presente. Señora Herrera, dijo Paloma acercándose después de la reunión. ¿Podemos hablar privadamente? Rosalía, sin saber que había sido descubierta, aceptó la conversación creyendo que se trataba de algo relacionado con el progreso académico de Lola. Sé sobre tu relación con mi esposo, dijo Paloma directamente. Rosalía palideció inmediatamente. No sé de qué me hablas. Por favor, no me insultes negándolo. Los vi juntos. Sé que has estado viniendo aquí para algo más que hablar sobre tu hija. La conversación que siguió fue devastadora para ambas mujeres. Rosalía admitió la relación pero trató de justificarla alegando que Antonio le había dicho que su matrimonio estaba acabado. Él me dijo que ya no te amaba, dijo Rosalía con lágrimas en los ojos. ¿Y tú le creíste? ¿O simplemente era conveniente creer eso? Rosalía no tenía una respuesta satisfactoria. Por primera vez desde que comenzó la aventura, se enfrentó con la realidad de que había contribuido a destruir un matrimonio de 12 años. El escándalo, aunque manejado discretamente, eventualmente llegó a conocimiento de la junta directiva del colegio. Algunos padres habían comenzado a hacer preguntas sobre la renuncia súbita de una profesora tan respetada como Paloma. La junta convocó a Antonio para una reunión privada donde tuvo que explicar la situación. Aunque reconocieron que su vida personal era técnicamente separada de sus responsabilidades profesionales, expresaron preocupación sobre el impacto en la reputación del colegio. Antonio, le dijo el presidente de la junta, entendemos que estos son asuntos personales, pero cuando involucran a personal docente y padres de familia, se convierte en un problema institucional. Se le dio a Antonio una amonestación oficial, y se le advirtió que cualquier comportamiento futuro que pudiera afectar la reputación del colegio resultaría en su despido inmediato. Rosalía, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias en su propia vida. Su hija Lola comenzó a hacer preguntas sobre por qué otros niños susurraban cuando ella pasaba, y por qué algunos padres la miraban de manera extraña durante eventos escolares. «Mami, ¿hice algo malo?», preguntó Lola una tarde. «Los niños dicen cosas raras sobre ti y el director». Rosalía se dio cuenta de que su aventura no solo había afectado a Antonio y Paloma, sino que había puesto a su propia hija en una posición social incómoda. 1 año después del escándalo, las vidas de todos los involucrados habían cambiado permanentemente. Paloma había encontrado trabajo en otro colegio privado donde era respetada y apreciada. Había iniciado un proceso de divorcio y estaba reconstruyendo su vida como mujer soltera. Aunque el dolor de la traición aún la afectaba, había recuperado su autoestima y estaba abierta a la posibilidad de una nueva relación en el futuro.
Antonio y Rosalía continuaron su relación por algunos meses después de que Paloma dejara el colegio. Pero la culpa y las complicaciones sociales eventualmente erosionaron lo que habían sentido inicialmente. La pasión que los había unido se convirtió en resentimiento mutuo cuando se dieron cuenta del costo real de sus acciones. Antonio se quedó como director del colegio, pero su reputación había sido dañada permanentemente. Aunque técnicamente había mantenido su trabajo, nunca recuperó completamente el respeto que había tenido anteriormente. Rosalía decidió transferir a Lola a otro colegio después de que se hizo evidente que su hija estaba siendo afectada socialmente por los rumores sobre la aventura. La mudanza fue dolorosa pero necesaria para darle a Lola un nuevo comienzo. Lola, ahora en 8 grados grado, nunca entendió completamente lo que había pasado. Pero había aprendido una lección temprana sobre las consecuencias de las decisiones de los adultos en las vidas de los niños. Esta historia ilustra cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de las personas directamente involucradas. Antonio y Rosalía creyeron que podían compartimentar su aventura, manteniéndola separada de sus responsabilidades profesionales y familiares, pero descubrieron que las acciones humanas raramente existen en aislamiento. El caso también demuestra cómo los entornos profesionales pueden complicar las relaciones personales, especialmente cuando existen dinámicas de poder y responsabilidad hacia terceros, como en el caso de un director de escuela y la madre de una estudiante. La historia sirve como recordatorio de que la honestidad y la comunicación en las relaciones existentes son preferibles a las aventuras secretas que inevitablemente causan más dolor del que resuelven. Punto. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la honestidad en las relaciones y las consecuencias de nuestras decisiones en quienes nos rodean, compártela para generar conversación sobre estos temas importantes. Deja un comentario sobre qué crees que Antonio debería haber hecho diferente, y dale like si piensas que estas situaciones de la vida real nos enseñan lecciones valiosas. Suscríbete para más historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas y sus consecuencias.